¿Qué es? Sí, 25. Y bueno, Ángeles, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Aquí estamos un poquito hoy con un tema muy interesante para mi gusto, porque bueno, yo es que ya sabéis, o si no lo sabéis os lo digo, que mi tendencia es el tema extraterrestre y de ovnis, y bueno, algo va a haber ahí. Tu tendencia es alienígena total. Sí. Con lo cual, bueno, pues sí, es un tema que llevamos bastante tiempo queriendo tratar. Es un poco denso, la verdad, pero bueno, hemos querido contarlo así de una manera un poquito para que se nos haga ligero a todos. Nada, bueno, pues nuestras vías de contacto, pues las de siempre, nuestra cuenta de Twitter, @cápsulala, y nuestro correo electrónico, el podcast de la cápsula, @gmail.com. Así que aquí estamos, otro episodio de esta cápsula del tiempo con vosotros y bueno, pues seguimos cumpliendo nuestra hoja de ruta que nos habíamos marcado y bueno, pues seguimos ahí tratando de hacer esa frecuencia, de cumplir con esa frecuencia de mínimo 3-4 podcasts al mes. Estamos ahí luchando, nos está costando a veces un poco porque bueno, no tanto, no exageres, porque sí que nos gusta hacerlo y no hace falta tampoco sí, mucho. nos encanta hacerlo, pero claro, tenemos otras obligaciones. Sí, bueno, ¿no? Eso es lo malo. Ojalá pudiéramos dedicarnos a esto a tiempo completo, ¿verdad? Sería absolutamente sí, la verdad que sí. Maravilloso. Bueno, llevábamos ya bastante tiempo, como os hemos dicho, queriendo hablar sobre este caso, ¿no? Que para nosotros pues es el caso más controvertido, yo diría que el caso más polémico y que más ha marcado la historia ufológica de España, no solo de España. Es decir, este caso ha trascendido a otras partes del mundo y es más, a día de hoy, a 18 de enero de 2020, pues podemos decir que es un caso que sigue vivo. Vamos a hablaros del caso Humo. Muchos de vosotros seguro que pues lo conocéis, que habéis oído hablar de ello. Es posible que los que seáis más jóvenes, pues a lo mejor alguno de vosotros no sabéis exactamente de qué va. Así que estad muy atentos porque vamos a analizar detalles de este caso muy interesantes y que seguro que os van a sorprender. Claro, aquellos que lo conozcáis, pues a lo mejor seguramente algunos estéis diciendo, pero bueno, si es que eso fue una estafa y tal, y bueno, estafa o no, lo cierto es que se trata de una historia tan apasionante que si nos ponemos en ese contexto histórico, con los avances tecnológicos que existían entonces, en un país que ya prácticamente asomaba a su transición camino a la democracia, pues podríamos decir que casi en aquel momento se anhelaba incluso la ayuda de alguna mano amiga para que como sociedad nos guiara hacia ese cambio político y social que se estaba produciendo. Así que vamos a ponernos en ese contexto y vamos a viajar a partir de ahí para contaros todo lo que sucedió. Bueno, vamos a situarnos en el año 1966, en Madrid. Fernando Sesma era un trabajador de correos, muy interesado en el tema ufológico, casi podríamos decir un investigador aficionado. Bueno, aficionado. Escribió un libro en 1955, se dice pronto, en el 55 ya. 11 años antes de esto. Claro, es que trataba de platillos volantes.
O sea, que ya apuntaba maneras el hombre, ya tenía ahí conocimientos y le gustaba el tema, o sea, que bueno. Sí, que no era un cualquiera, no era un... Vale, bueno, pues un día Fernando Sesma recibe una llamada de teléfono por parte de alguien que decía llamarse Day98. Básicamente lo que le dice es que muy pronto va a comenzar a recibir informaciones muy importantes para la humanidad por parte de una civilización que proviene de un planeta llamado Ummo, con 2 M's, que es un planeta situado muy cerca de la estrella Wolf 424, que es una estrella que está situada en la constelación de Virgo, aproximadamente a unos 14,4 años luz de distancia. Hay que decir que Fernando Sesma ya frecuentaba por aquel entonces las tertulias que se celebraban en el sótano de lo que era el antiguo Café León de Madrid, en la calle Alcalá. Y bueno, en estas tertulias pues se reunía gente de muy diferente índole, investigadores, gente aficionada al fenómeno ovni. Sí, bueno, había gente que, bueno, que no era cualquiera, había pues desde un comisario de policía que era Dioniso Garrido. Eso es. Luego también había un funcionario de Obras Públicas, Enrique Villagrasa, y una secretaria de la Embajada Americana en Madrid, que era Alicia Araujo, que bueno, que no eran cualquier persona, no es que tuvieran gran poder adquisitivo, sino que además eran gente con una capacidad intelectual alta. Sí, culturalmente pues gente muy leída, ¿no? Sí, bueno, no, sí que bueno tenían... Ya de aquella también Fernando Sesma pues destacaba, empezó a darse a conocer, porque además del libro que tú nos comentas, Ángeles, que había escrito, pues también empezaba a escribir pequeños artículos en algunos periódicos relacionados con la temática extraterrestre. Uh-huh. Lo que pasa es que no hemos querido ponerlo por cuestión de calidad del audio. Pero bueno, hemos podido escuchar alguna grabación que se realizó de aquel entonces en esas tertulias, en las cuales se escucha a Fernando Sesma asegurando que existían diferentes tipos de seres y de civilizaciones extraterrestres, con total rotundidad. No solo eso, sino que afirmaba absolutamente convencido que se encontraban ya entre nosotros. Y posteriormente, pues empiezan a recibir cartas. Efectivamente, lo que se comentaba en aquella llamada, pues comenzó a suceder. Cartas con contenidos... Sí, bueno, las cartas eran de contenidos muy variados. Pues bueno, de las primeras y tal que mandaban, pues hablaban de cómo vivían los humitas en su planeta. Uh-huh. Pero todo con mucha descripción, todo como muy detallado, pues desde que se alimentaban con una especie de sonda con un tubo largo, a que vivían en casas como si fueran de forma de setas. Casas que se ocultaban para esconderse, ¿no? Para protegerse de las inclemencias del tiempo. Sí, efectivamente. O sea, se metían debajo del suelo humita. Bueno, pues eso también había otras que describían dónde y cuándo se iban a aparecer sus naves en la Tierra. Pues también, pues de otras, pues sobre todo las que más, pues eran de tipo científico, donde se describían, pues unos conocimientos y unos avances científicos, pues ya avanzadillos para su tiempo, claro. Sí, bueno, evidentemente. Información sobre ciencia, sobre genética, sobre sexualidad, sobre cómo era la rutina, el día a día de la sociedad humita. Y bueno, como hemos querido hacer algo diferente, ¿no?, con respecto a lo que se ha hecho relacionado con el tema humo, pues dado que las cartas, muchas de ellas hablaban de ciencia y de... Pues por ejemplo tenemos una de ellas, que es la que hemos seleccionado, es una hoja de
una hoja que viene en una serie de como matemáticas, mitas, y hay otra que es un croquis del recubrimiento de una de las naves, lo que es la membrana que utilizaban para recubrirla, la estructura de esta membrana. Entonces, como podemos contar con nuestro amigo Marino, que además es ingeniero aeroespacial, pues hemos querido enviarle estos dos documentos para que nos descifre por lo menos una parte de estas informaciones, ya que pues nos parecía muy interesante, ¿no?, conocer este punto de vista, y si es posible, desde la ciencia que existía en los 70 o en los 60, haber podido descifrar, o si la ciencia de entonces quizá no era lo suficientemente avanzada como para saber de qué estábamos hablando, ¿no? Yo creo que una persona como Marino, con los conocimientos que tiene, pues nos va a ser muy útil pero bueno, eso será después. Claro, a lo mejor os preguntaréis, bueno, pero ¿todo esto de dónde sale? Es decir, ¿cuál se supone que es el origen, ¿no?, la semilla de la cual germina todo? ¿Los humitas nos conocían ya desde antes o se presentaron aquí un día porque sí? Pues mira, eso está recogido en una de las cartas que es de presentación de estos seres humitas. Uh-huh. Es una de las primeras de la época entre 1966 y 1973. Bueno, decir que las cartas están catalogadas a día de hoy. Ha habido alguien que se ha dedicado a ello y las tienen ya catalogadas. Esta era de 23 y dice más o menos así, dice: hombre de la Tierra, y resumiendo dice, bueno, hemos llegado aquí por el interés de analizar la civilización de ustedes y las características geológicas del planeta Tierra, que fue en el año 1950, más concretamente en marzo, cuando, según dicen, arribamos a este astro frío, se refieren a la Tierra, que hace 2 años antes captaron una débil señal en frecuencia 413,44 megaciclos, que no lograron decodificar y había sido emitida hacia el año 1934. Y sí, y es verdad, porque por lo visto esta señal radioeléctrica fue emitida desde un navío noruego, a la altura de Terranova. Unos científicos probaban el empleo de elevadas frecuencias en comunicaciones a larga distancia por reflexión ionosférica. Vamos, que eso, por lo que parece, fue como los humitas nos descubrieron. O sea que un barco noruego estaba realizando una serie de experimentos en el 34. Sí. Y esas señales, que se supone que eran señales de radio, ¿no?, las recogieron pues fueron captadas por la civilización de Humo. Las aeronaves humitas. Con lo cual, pues a partir de ahí fueron ellos quienes nos detectaron a nosotros, realmente, a través de estas señales. Y en el 50, según comentan en esa carta, pues tras un viaje de varios años llegaron a Francia. Fue allí donde contactaron con los primeros humanos, con lo cual ese es el supuesto origen del primer contacto con la civilización humita. Pero bueno, vamos a volver al año 1966, un día 6 de febrero. Ese día, varias personas afirman haber visto en el barrio de Aluche, en Madrid, un objeto con forma de platillo volante que aterriza y que segundos después vuelve a despegar y desaparece en el cielo, dejando unas marcas de terreno prácticamente carbonizado, ¿no?, en el lugar. Claro, ahí se concentran pues curiosos, periodistas, y esto aparece en portada de varios periódicos. De hecho, en nuestra cuenta de Twitter hemos subido alguna de esas portadas en estos últimos días, así que si tenéis curiosidad en verlas, pues bueno, pues ahí están, ¿eh? Nuestro Twitter, repito, @cápsulala. Bueno, uno de los principales testigos de este avistamiento es José Luis Jordán Peña. Mucha atención con este nombre porque va a traer miga. Bueno, había también otro testigo privilegiado, digamos. Sí. Que era Vicente Ortuño. Vicente Ortuño. Qué casualidad, eran muy buenos amigos. Pero eso se supo después. Sí, claro, eso sí, claro. Bueno,
manifestaron a la prensa que pudieron ver un objeto con forma de disco y un símbolo en su parte inferior, una especie de H, pero con sus dos lados como doblados hacia afuera. Curiosamente, esa misma H es el mismo símbolo que aparecía como firma en las cartas que se estaban recibiendo en diferentes lugares del país. Y esta firma era como una especie de huella dactilar con una H en el centro, así como de color morado, violeta. Entonces, vamos a ponernos en situación, ¿vale? Tertulias casi prácticamente secretas sobre el tema OVNI, misteriosas cartas con informaciones en muchos casos indescifrables, firmadas con extraños símbolos, platillos volantes en las portadas de los periódicos. Esos platillos mostraban esa misma marca que firmaban las cartas. Aquello empezaba a tomar un cariz muy serio, que deja ver que algo realmente grande estaba sucediendo en el planeta y pues, estaba sucediendo justo aquí. En España. Así que ahora vamos a imaginarnos, vamos a hacer un pequeño juego de imaginación. Vamos a imaginar que nosotros, con la tecnología que tenemos a día de hoy, con los conocimientos científicos, con esa especie de, vamos a llamarlo, sensación, ¿no? De saberlo todo, de ser capaces de cuestionar todo, pues vamos a imaginar que un día comenzamos a recibir mensajes. Sin importar realmente quién sea la persona que los recibe o el lugar, porque eso a mi modo de ver es secundario en toda esta historia. Es decir, los nombres propios pues son solo eso, nombres. En esta historia hay decenas de nombres de personas que intervienen en mayor o menor medida y bueno, pues realmente sería hacerlo todo más denso, ¿no? Empezar a nombrar a cada uno y qué papel ha jugado en todo esto. Entonces tampoco hemos querido mencionar a muchísima gente. Y bueno, solamente mencionamos a las personas que creemos imprescindibles, ¿vale? Creemos que es suficiente así. Así que seguimos imaginando. Comenzamos a recibir mensajes. Se empiezan a producir avistamientos de naves extraterrestres y ni la ciencia ni el análisis que se realiza de esos datos, de las fotografías, de las grabaciones, nos indica que exista signo alguno de falsedad en toda esa historia. ¿Qué pensaríamos? Ángeles, ¿tú qué pensarías? Pues es que yo me lo creería. Claro. Yo me lo creería en esa época, además que No, si una época un poco... si sucediera hoy. Ah, bueno, a día de hoy me estás comentando. Si con los medios que tenemos hoy no somos capaces de darnos cuenta de que es falso y que no tenemos y que nuestra ciencia lo da por bueno o por lo menos no lo rebate, pues todos los que pensamos en el fenómeno OVNI, los que creemos que eso existe... Pero es que yo creo que está pasando ahora mismo. Está pasando ahora mismo, solo es que no existen datos oficiales. Bueno, sí existen datos oficiales también. Y claro que, bueno, hay fotografías de naves extraterrestres, las hay. Lo único que, bueno, que te lo creas, unas son falsificadas, como pasó en el caso Humo. Uh-huh. Otras, pues me quiero creer que son reales. O sea que bueno, que sí que ahora mismo a día de hoy sí que puede pasar. Claro, los que creemos en el fenómeno OVNI, sobre todo en la existencia, ¿no?, de otras civilizaciones, pues sabemos que algún día ese contacto se puede producir. De hecho, algún día, en algún momento de la historia de la humanidad, ese contacto se va a producir. Claro, tú también, Ángeles, nosotros creemos ciegamente en esto. Entonces, sí. Sabemos que lo viviremos o no lo viviremos, pero producirse, yo estoy convencido que esto se va a producir. Entonces, es lógico pensar que ese contacto, si eso pasara, se podría pensar que ese momento de la historia estaba sucediendo en ese momento y que le estaba sucediendo a esa gente. Eso es lo que se pensó entonces.
Bueno, a todo esto las cartas siguen llegando a diferentes personas en diferentes puntos del país, y es en el mes de mayo de 1967 cuando ese grupo de tertulianos del Café León, que bueno, se les hacía llamar, o el lugar era la Ballena Alegre, ¿no? Se llamaba ese sótano. Los sótanos es que se llamaban así, la se Ballena llamaba Alegre. así, la Ballena Alegre. Luego ya ahí había tertulias de diversos tipos, pues en una de ellas era la que encabezaba Fernando. Vale, lo digo por si, bueno, quien se quiera informar sobre el tema, si ve alguna referencia a la Ballena Alegre, que sepa que nos referimos a esto, a este sótano, a este lugar. Bueno, pues en el mes de mayo del 67, este grupo de personas reciben una carta. Una carta que anuncia la llegada de una de las naves procedente del planeta Humo a las inmediaciones de Madrid. Pues la carta dice así: es inminente la llegada al planeta Tierra de 3 astronaves. Calculamos que el descenso se realizará sin margen mayor de error entre las 21 horas del día 30 de mayo y las 23 horas del día 3 de junio de 1967, año terrestre, puntualizan para que no se líen. Pues porque sí que es verdad que no... Los intervalos de llegada de las 3 aeronaves no diferirán entre sí más de 7 horas, aproximadamente. Estos puntos, te dicen los puntos donde van a aparecer, dice, son Bolivia, zona de Oruro, indica el lugar exacto, son los que, bueno, no he querido tampoco aburrir a la gente. Indica coordenadas. Sí, indica dónde va a ir. España, zona de Madrid, que también indica la longitud, latitud, y en un radio de 46 kilómetros con margen de error de 1,6 kilómetros, o sea que lo concretan, vamos, perfectamente. Sí, bueno, concreción de la época, quiero decir, hoy seríamos capaces de concretar con mucho menos margen de error, pero bueno, ahí estaban los datos, ahí estaban las coordenadas. Sí, que ellos ya lo dejaban ahí, luego sí, ellos, pues, los que iban a verlos. Ellos te decían, y tú, pues búscate la vida, ¿no? Y también en Brasil, zona de Grande do Sul. Bueno, luego también te venía con una serie de instrucciones que deben de respetar. Instrucciones confidenciales, o sea que eso, a ver, les decían que sí, que podían ir a ver los avistas, podían ir a ver las naves, las astronaves, pero que podían también hacer fotos porque iban a ser sobre las 8 de la tarde, entonces, bueno, podrían hacer fotos, pero que en ningún caso podían avisar a las autoridades. O sea, no... A la policía, a los militares, no, al gobierno no tenían que dar el aviso a ese tipo de autoridades. O sea, yo voy a ir, pero no llames a la policía. Efectivamente. O sea, ellos querían que fuera la gente a verles, que se hicieran fotos, pero que no vaya gente que luego pueden... Esto es como cuando tenías a lo mejor un problema en el instituto con alguien y te decía, bueno, te espero a la salida, pero que no venga tu madre. Pues sí, parecido. Sí, porque bueno, además que decían que si se daban aviso a las autoridades, los hermanos sumitas se iban a enterar, porque bueno, y que cogerían y no aterrizarían sus naves en España, que se irían a otro país cercano, pero que nunca no vendrían aquí a... Sí, sería como traicionar esa confianza, ¿no? Y, efectivamente. Y finalizar la relación. Y es en junio, pocos días después, cuando radios y periódicos de todo el país pues se hacen eco nuevamente de otro avistamiento, esta vez en San José de Valderas, un barrio a las afueras de Madrid. Y otra vez, un platillo ha sido visto presuntamente por cientos de testigos, que luego realmente no aparecían tantos. Es decir, se decía cientos, pero luego los que realmente daban nombre y apellidos, pues no eran cientos. Pero bueno, habían visto presuntamente esto, un platillo sobrevolando la zona varias veces, y una vez más, ese misterioso signo de la H. Un disco volador de unos 12 metros de diámetro,
que se deja ver en pleno día, a eso de las 8 de la tarde, y al día siguiente, pues como ya decimos, aparece en portada de varios periódicos con fotografías incluidas de un platillo volante en el cual se ve claramente el símbolo humita. Claro, como os podéis imaginar, Madrid entero completamente conmocionado por este nuevo avistamiento y todos aquellos componentes de esas tertulias del Café Lión absolutamente convencidos de estar estableciendo contacto a través de estas cartas con civilizaciones de otro mundo. Claro, por si esto fuera poco, pues días después de este avistamiento se dan a conocer las imágenes de un científico francés que aparentemente pues parecía estar buscando algo cerca de la zona del avistamiento. Y es que presuntamente pues, habían aparecido una serie de pequeñas cápsulas en el lugar, como si fueran... Sí, que el científico lo que quería es que la gente buscara esas cápsulas porque como que las habían, no sé, distribuido para que... No se sabe si son cápsulas que ese platillo había dejado allí o... Bueno, sí, se supone que sí, claro. Sí, claro, no, que lo había dejado, pero bueno, eran como de interés científico, sí, claro. Bueno, y de tanto interés que se hizo incluso un llamamiento para que aquellas personas que hubieran encontrado alguna de estas cápsulas, pues se las entregara a esta persona, a este científico, a cambio de una recompensa económica. Eran como una especie de tubitos metálicos... Uh-huh. En cuyo interior había una pieza de color verde que tenía esa famosa H, ese símbolo humita. Y claro, pues cientos de personas en la calle buscando las cápsulas. Es que ofrecían 18.000 pesetas, de las antiguas pesetas, que en esos momentos era mucho dinero. Ahora, a día de hoy, muchísimo pues bueno... muchísimo dinero, sí. O sea que sí que es normal que la gente, pues bueno, saliera en su busca y bueno, no sé si encontraría muchas, igual no se encontraron ninguna. No existe el reporte de nadie, de ninguna persona que hubiera encontrado... El tal científico dejó simplemente un correo, se ve que un código postal para que la gente lo pudiera llevar allí. Eso ya, para algunas personas pues llama un poco la atención el hecho de decir, bueno, no es quizá lo más serio, ¿no? Esta vía de contacto con un científico, con una... Sí, que es una cosa como interesante o importante y que... Sí, que no es una vía de contacto quizá demasiado seria como para... Es más, estamos buscando algo que se supone que ha dejado una civilización extraterrestre aquí, o sea que, bueno... No sé, levantó ciertas sospechas. Eran 18.000 pesetas por cápsula recuperada intacta y me parece que eran 7.000 si tenía algún tipo de desperfecto. Uh-huh. O sea que bueno. Parece ser que una de las muestras que recuperó este científico, pues se realizó un análisis por parte del laboratorio del INTA. El INTA es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Y este laboratorio concretó que se trataba de polifluoruro de vinilo. Este material es un material que se empleaba en el recubrimiento de estructuras de cohetes y de propulsores en el ámbito militar y únicamente lo utilizaba el ejército norteamericano, ya que era una empresa asociada quien tenía la patente de este material. Así que ya a partir de aquí también es verdad que hay ciertas personas que empezaron un poco a desconfiar, ¿vale? Sobre esto, es decir, bueno, es un material, sí, es cierto que solo existe en Estados Unidos, pero es un material que existe en la Tierra, es decir, que no es tecnología realmente muy novedosa. Aunque no sepamos que existía en esos momentos, o sea, que existía. Ya no eso, sino el hecho de que quien haya, porque también hay muchas dudas sobre si este científico existió o no, luego hablaremos sobre esto, y sobre todo si esas muestras existieron o no. En cualquier caso, si existieron y este hombre las envió a ser analizadas y resultó ser un material que ya teníamos aquí, pues bueno, digamos que generó cierto escepticismo. Sobre las fotografías que se realizaron a los platillos, pues se llevaron también a analizar por parte de la Jefatura de Investigación y de Criminalística de la Guardia Civil con resultado positivo, es decir, que las daban por buenas. Decían que esas fotos que eran buenas, que no habían sido retocadas. Con lo cual, pues este grupo de personas estaba llena alegre, seguía recibiendo cartas, pasaban los años y estas cartas, que no solo llegaban desde España, sino que llegaban desde
los países más remotos del planeta, muchas de ellas con matasellos de Estados Unidos, de Australia, pues cosa que no hacía más que afianzar esa creencia en... Sí, que los humitas estaban por todo el planeta realmente. Que no es que estuvieran en España ni en Europa, es que estábamos ya totalmente rodeados. Efectivamente. Bueno, pues es que ahí queda, que da mucho que pensar para bien y para mal, O sea, puede ser que sea verdad. Aquello, en ese momento, era la verdad. Bueno, hay que decir que muchos investigadores de la época, ya en los inicios de los años 80, pues hablaban de humo como si fuera una civilización real. Humo estaba entre nosotros y era así. No solo mandaban cartas, algunos de los componentes de esa ballena alegre recibieron incluso llamadas de teléfono. Bueno, no solo eso, algunas emisoras de radio también recibieron esas llamadas y hemos podido recuperar el audio de alguna de esas llamadas en la que se escucha incluso la voz de los humitas. Uh-huh. Es muy interesante. Es verdad que el audio no se escucha con muchísima claridad, hay que estar bastante atento, pero bueno, pues si os parece... Sí, merece la pena escucharlo. Yo creo que merece la pena porque uh-huh. Bueno, así que venga, vamos a escucharlo. Me ha dicho usted últimamente que no formule, desde luego yo les voy a transmitir los saludos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, efectivamente. Pero ¿me ha dicho usted alguna cosa más? No formulen. Pero no formulen, no entiendo la palabra siguiente. No formulen preguntas. A sus hermanos. ¿Sí? Reunidos. Sí. Bien, de acuerdo, no desean que formulemos preguntas a sus hermanos. Sí. Sí, solicitan perdón. Bueno, pues ahí tenéis la voz, como habéis podido comprobar. Pues una voz, un tono bastante metálico. Sí, la verdad es que no es... Bueno, ahora vas a explicar por qué, también tiene su por qué. Sí, la voz es bastante incomprensible y es que, bueno, como decimos, pues ya inicios de los años 80, algunas voces ya un poco discordantes, ¿no? Que no opinaban como el resto de personas con respecto a este caso. Pero bueno, las características que tenían los humitas, a pesar de tener apariencia humana, pues ellos, bueno, se definían a sí mismos como si fueran nórdicos. Y es cierto que existe una raza extraterrestre o supuestamente extraterrestre que tiene estas características, que son, pues bueno, los típicos altos, rubios y demás, pues como de origen... Y tenían dos características que les diferenciaban de los humanos reales, ¿no? Por así decirlo. La primera era un problema, una especie de alteración en la garganta, en la glotis, que hacía que tuvieran ciertos problemas a la hora de vocalizar. Sí, es cierto, lo hemos escuchado y yo creo que sí que tenían... Sí. No tenían eso muy avanzado, ¿no? Claro, yo creo que en este caso, en este audio que os hemos puesto, a los problemas de glotis del humita habría que sumarle los de audición de su interlocutor. Sí, la verdad es que... Bueno, claro, así la comunicación, pues muy fluida no podía ser. Pero bueno. Eran mejor las cartas. Yo creo que mejor por carta. Pero bueno, por carta tenían otro problema, y es que también tenían una especie de hipersensibilidad en las yemas de los dedos. Es decir, de hecho, tuvieron incluso que contratar a personas aquí en la Tierra para que les mecanografiaran esas cartas. Bueno. Porque ellos, debido a que tenían los dedos muy sensibles, pues... No pueden hacerlo, claro. No pueden teclear.
efectivamente, ellos no podían teclear y contrataban a personas que supuestamente pues eran quien lo hacían. Ujú. Que podían haber también contratado pues algún traductor o algo, no sé, en aras de una mejor comunicación, pero bueno, así es. No, es que eso tiene mucha amiga, porque ellos también, en otras cartas, según Fernando Sesma, Sí. pues decía que, bueno, envidiaban a los humanos también, envidiaban a los humanos porque teníamos la característica de poder, pues eso, crear música, de tener sentimientos que ellos no podían tener, sobre todo eso, pues eso, crear música, crear Uh-huh. lo que es Sí, pues tener el esa teatro, capacidad creativa o de... sí, la pintura, todo eso, hay alguna carta que también lo Y en su especifica planeta como no podían hacer eso. Y claro, ellos no llegan ahí, no tienen esa percepción. Están más avanzados en otras características, pero en esas no, más científicos, más en plan científico. No conocía ese dato. Interesante, en Sí. cualquier caso. Bueno, todo esto, pues, los años seguían pasando, año ya 85, 86, 87, y ya, claro, la hornada de antiguos investigadores, pues, como es cosa lógica y natural, pues iba dejando paso a la gente nueva, a esos investigadores más jóvenes que iban apareciendo y que comenzaban a mostrar ciertas dudas, ¿no? Sí, Sobre este hay caso. cositas que crean dudas, hay muchas cosas que crean dudas. Y bueno, vamos a un poco destriparlas después. Bueno, Vamos a hablar de esas cositas, curiosidades que han creado, claro, las dudas de Claro. los siguientes periodistas y personas que se han empapado del tema. Porque es cierto que, al igual que era muy difícil demostrar que los documentos eran falsos, pues también era muy difícil demostrar que eran auténticos. Es decir, bueno, sí, vale, que no pueda demostrar que es falso no quiere decir que sea auténtico ya per se, ¿no? Ujú. Con lo cual, pues se comenzó a investigar, ¿no? Es decir, bueno, esto tiene ahí algunas cosas. De hecho, ahora os pondremos alguna grabación que se hizo en La Ballena Alegre de Fernando Sesma leyendo alguna de las cartas y, bueno, un tanto surrealista, ¿no? Porque, bueno, mezcla conceptos de cocina con fauna de humo y es bastante surrealista. Para mí tiene un toque un tanto cómico. Hemos cogido un poco así el tono cómico. Hay al final es cuando nos... Pero bueno, es largo y no hemos querido poner todo, claro, efectivamente. Bueno, ahora ponemos un poquito para que lo escuchéis. Hemos seleccionado hoy un trocito. Si alguno o alguna sois aficionados a la cocina, pues yo creo que os puede venir bien, ¿vale? Porque se trata un poco, entre otras cosas, pues comenta cómo hacer albóndigas en humo. No destripes el contenido, Carlos. Vale. Bueno, pues se llegaron, en ese momento pues empezaron a hacer, claro, dijeron, bueno, ¿cómo han hecho esto? Pues vamos a intentar hacer una recreación de las fotos del platillo volante que apareció en San José de Valderas. Y se hizo, pues, sin mayor problema. Se utilizó una caña de pescar, una maqueta, y eso, pues bueno, en parte evidenciaba la aparente facilidad con la que se había realizado ese engaño, ¿no? Hay que decir que con respecto... Supuesto, vamos a decir supuesto. A mí me gusta hablar así porque nunca se sabe. Todo supuesto, porque es cierto que a día de hoy hay todavía personas que dicen que no todo fue por falso. Eso, que yo creo que hay algo de verdad siempre hay en las cosas. Claro, y con respecto a esa foto, pues también anteriormente hubo personas que manifestaron que esos negativos originales se habían cortado para volverlos a unir después. Y de esa forma, pues hacerlo más fácilmente, porque según comentabas tú, se veía... Sí, que se veían claramente, pues se veía la mano, claro, que sujetaba la caña de pescar, el hilo también se veía. Entonces, claro, pues cómo podían un poco cubrir eso, pues cortando los negativos y entregando lo que ellos querían, claro. Entonces el negativo, pues le faltaba un trozo, pero bueno... En fin, se analizaron así. Sí, de hecho, bueno, pasaron los análisis que se hicieron años antes, con lo cual, pero no los análisis que se hicieron posteriormente. Y claro, ya en este punto, pues todas las investigaciones comenzaban a apuntar hacia una persona, uno de los principales protagonistas de esto, que es José Luis Jordán Peña, quien al parecer, pues bueno, era el nexo de unión de todos los sucesos que habían ido aconteciendo. Es decir, siempre, pues cuando había un testigo era José Luis Jordán Peña o un amigo de José Luis Jordán Peña, como el señor Ortuño, ¿no, Ángeles? ¿Cómo se llamaba? Sí. Pues siempre estaba José Luis Jordán Peña, siempre estaba por medio, ¿no? Entonces,
hay que decir también que José Luis Jordán llegó a ser vicepresidente de la Asociación Española de Parapsicología, es decir, que llegó a ser una figura importante, ¿no?, en todo esto. Él era psicólogo y desde el inicio, pues bueno, siempre tuvo que ver, como hemos dicho, con todas estas noticias que tenían relación con humo. Fue testigo de avistamientos y se descubrió un hecho muy curioso, y a partir del cual los investigadores comenzaron a tirar del hilo. Es que, bueno, que pues lo que no sé si lo hemos comentado antes o no, que es que Jordán Peña pues era íntimo amigo del otro testigo de Vicente Ortuño. De Vicente Ortuño, sí, lo que has comentado, sí, eso fue en el caso de Aluche. En el caso de Aluche lo vieron ellos dos, entonces, claro, pues es que casualmente lo vieron dos que eran amigos, que se conocían de antes incluso. Claro, sí, eran íntimos. Claro. Luego en San José de Valderas también pasó, pues ¿qué pasó? Que había testigos, pero luego cuando los periodistas quisieron encontrar los testigos, a un tal Antonio Pardo, era un nombre falso. Luego también hubo un periodista que dijo, bueno, un tal Antonio San Antonio. Puede ser, es que es un periodista que puso la noticia en el periódico en su momento y que se hizo el esquivo, o sea, no quiso hablar. No quiso saber mucho de la historia. Nada. Claro. Pues... Y luego, que luego lo del científico no puso ni un teléfono, o sea, de contacto, puso como un código postal, como diciendo, bueno, en fin, nadie me va a contactar porque nadie va a encontrar, porque no hay tubos que valgan. No es que no había tubos había que valgan. Tubo. No había, es que el científico parece ser que... Vamos, que no hubo más testigos del caso que los casos testigos directos, porque indirectos parece ser que sí que hubo, pero testigos directos no hubo. Todos los personajes que resultaron tener cierta importancia o ser clave en esta historia, ¿no?, como algunos testigos principales, el científico del que hemos hablado, pues resultó que tampoco existían, con lo cual... pero bueno, independientemente de todo esto, independientemente de la confesión del propio José Luis Jordán Peña, quien llegó a admitir que había sido todo un engaño, vaya, incluso llegó a confesar ante la policía, bueno, pues a día de hoy todavía existen personas que mantienen que no todo es falso, realmente. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que sí, vale, si el río suena, agua lleva, ¿no? Dicen, el refrán es un refrán bastante popular, pero es bastante cierto. Y es que entre estas personas pues existen investigadores de cierto prestigio, porque claro, una sola persona es capaz de escribir tantos miles de documentos con tanta información, con información tan concreta, con detalles tan diversos, ¿no?, sobre ciencia, matemáticas, tecnología y demás. Bueno, pues hay mucha gente que piensa que esto no puede ser y que o bien ha contado con otros colaboradores necesarios o bien que quizá no todo ha sido falso. Yo creo que al final José Luis Jordán Peña quiso un poco que hizo una confesión. Tenemos un poco aquí lo que es la confesión que hizo. Uh-huh. Y más o menos es palabras textuales. Me decidí a crear un mito llamado Humo, adornándole con falsos aterrizajes y apócrifas huellas. Recuerdo que conseguí unas láminas de fluoruro de polivinilo tan resistentes a la tracción y a la temperatura que se catalogaron para la NASA. Tanto es que no se conocían en nuestra península. Y sigue. El montaje fue casi perfecto. Aderezado con unos informes pseudocientíficos, lo lancé mediante cartas anónimas, causando la expectación que puede suponerse. Creé un grupo de estudio de los falsos extraterrestres posteriormente. Gracias al periodista Javier Sierra, he decidido a revelar el alfeire. O sea, que luego eso también dicen que, claro, fue un poco pues para... Realmente no quería que se supiera que a lo mejor sí que había algo detrás. Como que, bueno, en fin. Claro, hay quien dice que esa persona, que José Luis Jordán, que fue quien manipuló todo, a su vez fue víctima de una manipulación en sí. Y claro, dicen, bueno, manipulada, pero manipulada ¿por quién? ¿No? Se ha hablado de la CIA, se ha hablado de servicios de inteligencia de diferentes países, se ha hablado de ciertos colaboradores que pudo tener, pero claro, mucha gente no se lo cree porque dicen que hay detalles en esas cartas
que José Luis Jordán no pudo conocer en el momento de ser escritas, porque esos detalles se conocieron con posterioridad a la fecha de esas cartas. Es decir, que en esas cartas hay cosas que se decían que se comprobó su veracidad después de la fecha. Bueno, así que yo creo que como tenemos la posibilidad de contar con Marino, que es ingeniero aeroespacial y que sabe, yo creo, un poquito de matemáticas y de este a ver tipo qué opina, de... ¿no? Claro, pues bueno, hemos querido mandarle tanto la hoja de cálculo matemático UNMITA como un croquis de una de esas supuestas naves extraterrestres. Así que bueno, quizá ya no tenga pues toda esa magia que podría tener de haberlo analizado en su época, pero bueno, vamos a ver como curiosidad a ver qué es lo que nos cuenta. Bueno, pues como os hemos comentado, estamos hablando con Marino, que es nuestro íntimo amigo, ingeniero espacial, y al que le hemos mandado estos documentos de humo para que nos cuente un poquito. Marino, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? Oye, mira, con respecto al primer documento que te enviamos, que es la hoja famosa de cálculo UNMITA, ¿qué nos puedes contar una vez analizada? A ver, yo leyendo esto, pues... A ver, yo creo que no puedo tener ningún tipo de conclusión, porque para mí es un documento que, bueno, que puede formar parte de un documento mucho más grande, pero sin conocer el contexto, las explicaciones previas y las conclusiones, pues no te sé decir si es algo que tenga algún sentido o no, sinceramente. Vale, ¿entiendes que para hacer eso serían necesarios ciertos conocimientos matemáticos? Hombre, las fórmulas, quiero decir, tal y como están escritas, pueden querer decir algo. Con lo cual, o sea, la persona que ha escrito esto no es alguien que no ha visto nunca lo que es una derivada, cómo expresar el cálculo, cómo expresar, pues, las matemáticas. O sea, se ve que quien ha escrito eso, algo de matemáticas ha visto en su vida, en algún momento. Lo que no sé si mucho o poco, o si lo que escribe es correcto o no es correcto, porque ya te digo, me falta el contexto. Vale, o sea que podría ser que esta fórmula o esta hoja que le pudiera faltar un principio y un final, es decir, que podría ser que existieran otros documentos y que sea este el único al que se ha tenido acceso. O eso, o este documento no quiere decir nada. Vale. Sí, pues el documento está solo, no quiere decir nada. Yo si no hay o sea, yo puedo escribirte un montón de fórmulas que me vengan a la cabeza, pero si no quieren decir algo, no tiene ningún sentido. Al final la matemática no es nada más que una manera de transferir la realidad, que es muy compleja, simplificarla y explicarla mediante una metodología. Bueno, de lo que yo creo que sí que puedes juzgar es del siguiente documento que te enviamos, que bueno, como hemos comentado en el programa de hoy, es un documento que es un croquis que explica un poco cómo sería la estructura de la membrana que recubre a estas supuestas naves extraterrestres. Es un papel, pues que estaría, yo creo que puede dar lugar a escribir algo literario, a hacer un cómic de ciencia ficción o algo por el estilo, pero a nivel científico, sinceramente, yo no lo he visto ni pies ni cabeza. Vale, o sea, que no tiene ningún tipo de fundamento. No. Vale. Una pregunta que es una cosa que nos genera muchísima curiosidad. Tú que eres ingeniero, con la ingeniería de hace 50 años, es decir, ¿se hubiera podido detectar este supuesto fraude? Yo hubiera dicho, un ingeniero de hace 50 años hubiera dicho lo mismo que yo. Vale. Porque, o sea, realmente la ingeniería, como, digamos, hoy en día se trabaja con conceptos diferentes, la tecnología está mucho más avanzada, pero lo que es en sí un ingeniero se forma de manera muy similar. A mí, tal cual me han formado hace 15 años, pues es más o menos la misma manera que se formaba un ingeniero hace 60 años. O
O sea, tenemos pues una base, un fundamento matemático, de física, de percepción del mundo, de las ciencias que puedan impactar el área que nosotros queremos tratar. Y bueno, ya todo eso se le añade un poco de economía, eso es lo que es un ingeniero. Con lo cual, esto era igual hace ya muchos años. O sea, que un señor ingeniero que hubiera leído esto hace 60 años, pues hubiera hecho lo mismo que yo. O sea, que la ingeniería es una forma de pensar, básicamente. Sí, por supuesto, es una manera de cuadricular las mentes. Vale. Pues, Marino, muchísimas gracias. La verdad es que siempre que podemos recurrir a ti lo hacemos, porque sí que es verdad que nos arrojan mucha luz sobre todas las dudas que nos surgen. Así que nada, darte las gracias y un abrazo muy fuerte. Nos escuchamos en otros próximos programas. Bueno, pues igualmente un abrazo muy fuerte a vosotros y bueno, a ver si hablamos pronto. Bueno, básicamente, pues es lo que podríamos decir que ha sido el caso Humo, ¿verdad? Una serie de cartas, una serie de personas que comentaron en su momento. Es una trama muy densa. Alrededor de todo esto pues hay muchísima más información, pero hemos querido resumirlo un poco de esta manera porque también queríamos comentar una serie de curiosidades, ¿verdad? Uh-huh. Sí, las hay. Claro, se han producido alguna serie de cosas durante todos estos años, algunas de ellas que, son en las que se basan ciertas personas para decir que no todo fue mentira. Pero bueno, uno de los personajes, para nosotros el personaje clave en todo esto, el señor Fernando Sesma. Sí, bueno, yo creo que es el promotor, realmente. Luego apoyado también por Jordán, pero vamos, que fue el inicio, la raíz fue él. Hay dos cosas sobre esta persona, sobre Sesma, que queríamos comentar, ¿vale? La primera de ellas, una se trata de un caso que es anterior incluso al inicio de Humo, que ahora os comentaremos, y otra, porque nos parece muy curioso que él no solo tuvo contacto con los sumitas, sino que también él comentó haber tenido contacto anteriormente. Él parece ser que tenía contacto con otra civilización, también extraterrestre, y vamos a poneros un audio muy curioso, que es el que os hemos comentado antes, al que hemos aludido, con referencia al tema de la cocina y demás. Y en él tenéis que prestar atención porque la calidad pues no es muy buena. Y él decía que tenía contacto con un tal Saliano, uh-huh, que era un extraterrestre del planeta Auco. Pues vamos a poneros este audio. Esto fue grabado en la propia Ballena Alegre. Sí. Uh-huh. Yo creo que he dicho la ballena azul antes. No, pues es la ballena alegre. La ballena azul es un lavadero de... No, pero bueno, lo que es el dibujito era una ballena, como un Moby Dick, pues así una cosita, pues eso, contenta. Sí. Contenta y azul. Claro. Pues esto es en la ballena alegre. Creemos que esto es del año 1968, así que vamos a escucharlo. No tiene desperdicio porque yo creo que quien haya escuchado esto a la hora de investigar el caso Humo, pues se hace una idea un poco de lo que era la mente de esta persona. Venga, lo escuchamos. Sintonizad vuestros cerebros con el triángulo cósmico. Os habla Nicanor, habitante del planeta Auco. Hoy voy a narraros algunos aspectos de la vida en el planeta Auco. Escuchad. En nuestro planeta no hay lagartijas, pero existe un animal híbrido de salamandra y pollo. Es vivíparo y se alimenta con canela y vainilla. Me hice pero guardar silencio después, porque no, yo tengo que ir. Mis
carne, que después de desprovista de su piel verdosa con escamas y plumas, es molturada en un aparato parecido a las batidoras terrestres, y se sirve helado tras despojarlo de huesos y cerebro, en un vaso de arcilla con una aceituna. Con una aceituna. Silencio. De postre se toman croquetas de avisarardú, que es otro bípedo mitad búho y mitad conejo. De carne insípida de las mujeres auquianas de la región de Visalavivia salan primero, luego confeccionan unas albóndigas aglutinadas con miel, redondeándolas con la planta del pie y calientan. Muy curioso. No tiene desperdicio. Luego confeccionan unas albóndigas aglutinadas con miel, redondeándolas con la planta del pie y calientan en las axilas. Bueno, yo creo que más o menos para hacernos una idea es yo creo que es suficiente. El caso es que, bueno, es como una especie de... Hay que decir que este audio sí que lo ha proporcionado Gemma Lozano en un podcast que tiene. Entonces, bueno, siempre hay que decirlo porque, bueno... Sí, este audio lo hemos sacado de iVoox, de un podcast de Gemma Lozano y bueno, pues... Se lo agradecemos, pues la verdad es que está muy claro y muy bien. Lo hemos sacado de ahí, la verdad es que además que nos ha venido muy bien porque buscábamos justo algo como esto, algo que nos pudiera dar una idea de lo que era esta persona, ¿no? Y de cómo, pues bueno... Muy fantasiosa porque, bueno, sí, la verdad es que esos detalles tan... Bueno, que era un poco el club de la comedia, ¿no? Del 68. De hecho, la gente se parte. O sea, la gente... Claro, sí, la gente que está allí, pues hombre, pues la verdad es que no... Pues como nosotros ahora, nos parece un poco raro. Sí, bueno, nosotros ahora nos podemos un poco también reír porque tenemos la perspectiva de lo que es el tiempo, pero bueno, es cierto que esta persona ya tenía esos yo lo voy a llamar delirios de contacto con otras civilizaciones que puede que incluso hasta él mismo se creyera. Sí, eso seguro, seguro. Porque luego siguió con el caso Humo y bueno, yo creo que ya... Sí, pues el caso Humo se ve que tuvo más tirón que el caso Auco, que fue del que estaba hablando en esto que acabamos de escuchar y bueno, pues tiró por ahí. Pero es verdad que al respecto de Fernando Sesma, pues ya teníamos un precedente bastante chungo, ¿verdad? Bastante con respecto a unos crímenes que se produjeron en una calle muy cerca de donde él vivía. Vamos a ver, es el famoso crimen del sastre. Eso fue muy famoso en Madrid, sí. En el Madrid en el 62 fue. Uh-huh. Y bueno, pues eso, como titular de los periódicos de la época ponían: un demente mató a su esposa y a sus 5 hijos y se suicida. Bueno, pues esto tuvo relación con efectivamente, pensaréis, pues bueno, ¿y qué esto cómo puede ser? Pues es que, a ver, Sesma luego se supo que empieza a recibir una serie de notas anónimos relacionados con mensajes no muy claros, pero eran como sangrientos. Cosas muy disparatadas de sangre, separa cabeza del cuerpo, sí, todo como cabeza, muy, como muy sórdido. Cosas muy chungas. Llegó a llevar estos mensajes a la prensa, además que diciendo que eran de seres extraterrestres. Estas notas venían firmadas y con un remitente. O sea, él decía que era de extraterrestres, pero venían con un remitente y el remitente estaba en la calle Luna 16. Uh-huh. Meses después, Sesma relacionó los mensajes que recibió con lo que pasaría en la calle Antonio Grillo, en el número 3, uh-huh, que hemos comentado. Sí. Pues bueno, más o menos, ¿qué pasó? El 1 de mayo fue de 1962, en la calle Grillo, número 3, el sastre José María Ruiz
asesinó a su mujer primero, golpeándola con un martillo, y después con un cuchillo jamonero degolló a sus 5 hijos. La más pequeña era de pocos meses de edad. Y luego se suicidó. Pero parece ser que incluso salió al balcón o a la terraza de lo que es la vivienda con varios de los hijos muertos. Sí, con el más y pequeño. Comentando como en plan... como que lo que tenía que hacerlo. He hecho lo que me han mandado, sí, algo así, ¿verdad? Como que no quería que otras personas tuvieran que pasar por esto. Bueno, o sea, una serie de locuras. Sí, bueno, pues un crimen propio de alguien enajenado mentalmente, pero que... Pero estamos hablando de un hombre que es que no tenía ningún problema económico, ni familiar, o sea, no se conocía nada, ningún problema ni familiar ni económico. Uh-huh. Pero sí que es verdad que empezó a tener un comportamiento extraño cuando fue recibiendo Sesma las supuestas cartas humitas. ¿Influido estaba el sastre para cometer esa locura? ¿Con el tema humita? Pues a lo mejor sí, ¿eh? Hombre, mi opinión personal acerca de esto es que esta persona, este hombre, este sastre, era un enfermo mental. Hizo lo que hizo, mi opinión personal, yo no lo sé tampoco, pero bueno, yo creo que hizo lo que hizo, y el señor Sesma, pues bueno, siempre ha estado un poco ahí al tanto de los acontecimientos, es decir, hombre, él mismo ha relacionado ciertas cosas, entonces bueno. Un momento, sí que es verdad, como he dicho, que Sesma recibió una serie de notas con mensajes sórdidos que venían de la calle Luna 16. Sí. Entonces, claro, pensarás, pues no coinciden las direcciones. Si el crimen se cometió en la calle Grillo, Antonio Grillo 3, ¿cómo puede ser? Es que realmente el taller del sastre lo tenía en eso, en la calle Luna 16. Uh-huh. Hombre, es una casualidad. Entonces, claro, Sesma ahí dice que nunca se sintió culpable o no quiso pensar que él tenía realmente... que algo que podía haber sucedido algo ya. Entonces, bueno, como él no se sintió culpable, él esas notas como que no las quería atribuir a que tuvieran relación con el caso del sastre. Pero bueno, él cogió y las rompió. Eso es lo que cuenta, que las rompió y las tiró por el desagüe. Pero luego, ¿qué pasa? Él no quiso hacerse parte de esto, ¿no? Claro, como que no era relacionado, pero claro, relacionado, qué casualidad, que era el taller del sastre. Perdón, se supone que él recibía estos anónimos como anunciando un poco lo que se supone que podría llegar a pasar en este sitio. Sí, como que iba a pasar algo raro. Pero claro, se supone que los humitas, según él, todo esto según Fernando Sesma, se supone que los humitas trataban a él de advertirle sobre este crimen que se iba a producir en esta dirección y él, cuando hablamos de sentirse culpable o no, hablamos de que él quizá no supo interpretar para evitarlo a tiempo, ¿no? Claro, podía haberse un poco como implicado en el caso, pero bueno, el caso es que él no relacionó y no quiso hacerlo. Eso sí, fue con esas notas a la prensa y las divulgó como si fueran de extraterrestres. El caso es que luego también cuenta que las destruyó, las rompió, las tiró por el desagüe y que un día fue a su casa, que tiene una casa en el campo, y que se encontró allí totalmente reconstruidas. Las mismas notas. Así que, bueno, pues que cada uno saque sus conclusiones. ¿Qué queda eso? ¿Verdad? Es decir, extraño cuando menos, pero... Ha habido daños, diríamos, no sé si me has dicho, pero colaterales, por el tema este del desastre, que sí que tiene ahí un poco de vínculo, claro. Y bueno, también otro tipo de personas que han aprovechado el tirón de humo para hacer, pues, sectas como la de Edelweiss, sí, muy conocida en su momento. Claro, también. Entonces, bueno, en fin. También aún se la ha relacionado con Edelweiss porque realmente
Bueno, se dice que Edelweiss se aprovechó un poco también del tirón de humo, no se sabe muy bien. Claro. Pero bueno, sí que es cierto que a los niños que nacían, lo que es dentro de la secta, Edelweiss es una secta con tintes bastante sexuales, la ha relacionado con pederastia incluso, es decir, bueno, una cosa bastante, Sí, bueno, pero yo bastante creo seria que ya. Y sí que es cierto que bueno que decían que a los miembros nuevos de Edelweiss les marcaba a fuego el símbolo del humo. Ujú. O sea, Ya por eso que bueno. ha tenido relaciones bastante sórdidas, la verdad, A este ver, caso pues de humo. está claro que una cosa que llama tanto la atención a la gente, pues se aprovechan, pues gente como, pues con pocas, no sé, alimañas, porque Sí. realmente son así. Al Son final, gentuza. lo que ha pasado con todo esto es que se ha emborronado todo tanto, ha habido tanta gente, tantas intromisiones, que bueno, que realmente no sabes dónde empieza y dónde acaba todo. En cualquier caso, sobre la gente que a día de hoy todavía piensa que parte del caso Humo, que no todo fue falso, que hay cosas que son ciertas, pues es verdad que hemos recopilado algunas curiosidades que nos han parecido, valga la redundancia, curiosas, ¿no? De decir, bueno, y es que, bueno, pues hemos escuchado podcasts, hemos visto muchísimos vídeos, hemos leído muchísimos artículos, nos hemos informado mucho, ¿vale? Entonces, hay una de las cosas, no sabemos si es cierta o no, pero bueno, por ejemplo, esto a modo de curiosidad simplemente, y es que José Luis Jordán murió un 9 de septiembre del 2014 y en la esquela que tenía publicada en el periódico, pues junto a la cruz cristiana aparecía el símbolo de humo. Es decir, esta persona yo creo que murió, él decía que todo fue falso, que... Pero, sí, le hemos leído pero su ¿por qué? declaración. O sea, solo me cabe pensar que o bien eso está retocado o bien que esa esquela no es cierta, porque si no me parece un poco extraño cuando él mismo dijo que todo había sido un montaje, ¿por qué pones ese símbolo? Pues porque no la ha puesto ni él ni su familia. Él no, creo. Vamos a ver. ¿Alguien ha publicado Pero su esa familia esquela? tampoco, claro. ¿Alguien La ha ha publicado publicado, esa sí, esquela? efectivamente. Puede Con ser. claros signos de querer seguir un poco, pues, el hilo. Sí, la leyenda urbana verdad, quizá, verdadero o no verdadero, pero algo de verdad siempre, ya te lo he dicho antes, que cuando el río suena agua lleva, Sí. y eso es una verdad. Hay que decir también que, Sí. claro, alrededor de este caso, pues hay muchísimos periodistas, muchísima gente que ha publicado libros, han hecho artículos y demás, y gente que son libros que se han vendido, y que a mucha gente que tampoco le interesaba decir, bueno, todo esto es falso al 100%. Hay ciertas cosas que han caído por su propio peso, pero hay ciertas cosas que, bueno, han dejado ahí todavía un margen de duda y es a lo que mucha gente se ha agarrado también para decir... Yo a mí hay un escritor que me gusta, que es JJ Benítez, Sí. que sí que es verdad que, bueno, él sí que dice que es todo un poco un montaje, que muchas de las cosas no son verdad, pero que hay un fondo que sí que puede ser verdad. Porque el símbolo humo no se lo ha inventado Sesma. El símbolo humo No es nuevo, precisamente. no es nuevo para nada. Está estudiado de que ha habido en épocas, bueno, primeramente es un símbolo cirílico. Sí. Y ha habido en la tribu Dogon, en Mali, ya ese símbolo se conocía. Ese símbolo se conocía de haberlo visto ya sus antepasados. Las tribus ya sabemos que se basan mucho en el dicho, en lo que te cuentan los abuelos, los bisabuelos. Y en creencias, en vivencias, en dioses. Claro, también, claro. Es decir, no se sabe tampoco dónde surgió ese símbolo Pero es exactamente. Pero es que es más, es que luego también hay sitios de aquí de España, en Guadalajara, hay un pueblo de Guadalajara que hay una piedra que tiene ese símbolo. Que tiene el símbolo de humo. Se relaciona también con los pueblos célticos del momento del pueblo celta. O sea que, vamos a ver. Aquí a lo mejor hay menciones, se ha querido inventar para hacer un poco de historia y no sé si han ganado dinero o no, pero... Yo recuerdo, fíjate, esto ya a modo un poco anecdótico, y es verdad que yo recuerdo, yo siendo pequeño, por la mañana para ir al colegio, tener la televisión puesta y en las noticias, pues salir alguna noticia de algún platillo y en ese platillo tener el símbolo de humo. Claro, coincidió cuando yo era pequeño, pues cuando estaba pasando todo esto, con lo cual es posible que incluso saliera en algún telediario, no a lo mejor de que estuviera pasando quizá, pero bueno, yo recuerdo ver eso, y es verdad que antes era bastante más frecuente ver en las noticias algo relacionado con algún avistamiento. Ahora ya ningún canal da crédito a esas cosas, pero antes era
ciertamente frecuente. Otra de las curiosidades que nos ha parecido interesante comentar es una que comentaba el investigador Juan Ignacio Cuesta, que yo creo que es conocido por muchos de vosotros seguramente, y sí él comentaba que cuando todo esto pasó, en sus inicios y demás, pues él comentaba que iba caminando con un amigo por Madrid, por la zona de Ciudad Universitaria, y que ellos dos iban hablando de temas un poco pues no sé si filosóficos o de qué estaban hablando concretamente. Y pasan junto a una cabina de teléfono y en ese momento el teléfono suena, contestan. Y según Juan Cuesta le dicen: yo soy saliano, yo soy la única tabla de salvación que tenéis. Es una de las cosas que dice. Y le dan, además, la respuesta a esas cuestiones filosóficas que se estaban planteando. Uh-huh. Es decir, esto dicho por Juan Ignacio Cuesta. Y Juan Ignacio Cuesta dice que él no encuentra explicación a eso. ¿Sabes? Con lo cual, ya yo creo que esto es una cuestión de fe un poco en la persona en sí. Es decir, bueno, tú crees en la profesionalidad de esta persona, pues ya es un poco cuestión de eso. Yo soy saliano. Salianos son las personas con las cuales el señor Sesma hablaba en la grabación que os hemos puesto del planeta Auco. Es decir, hay una mezcla aquí de informaciones, pues bueno, un tanto extrañas. Hay otra curiosidad que os queríamos comentar, y es que, bueno, según una de las cartas que llegaron de Humo, pues hablaban sobre un concepto que todavía no se conocía en España en aquella época, que era la fotografía tridimensional. Uh-huh. Un dato curioso, ese me ha gustado. Claro. Y decían que, bueno, que pronto que la fotografía tridimensional pues sería una cosa que nosotros conoceríamos y demás, y cuando se leyó esa carta, bueno, pues nadie sabía a qué se refería o qué podría ser aquello. Bueno, pues curiosamente después, unos meses, un año después aproximadamente, en el año 1979, Kodak, la empresa de fotografía Kodak, archiconocida, patenta el primer sistema de fotografía tridimensional. Bueno, entonces tú, Carlos, ¿crees ahora en Humo o no crees? Yo puedo creer que ha habido contactos con alguna civilización extraterrestre, sí podría creerlo, pero no creo que hoy en día todavía hay gente que habla de Humo sobre eso. Existen cuentas de Twitter, existen cosas, hay gente que todavía dice que Humo existe. Yo no creo en Humo. Podría creer en ese concepto, pero no en el concepto Humo como tal. Yo creo que sí puede haber contacto, pero yo creo que no a otro nivel, ¿no? De todas formas, tenemos pendiente ahí un podcast de abducidos que sí que me gustaría hacer y sí que creo que lo haremos, ¿eh? Tenemos cosas porque así. Sí que ha habido contacto, pero vamos, en plan de cartas y llamadas telefónicas, no sé. Bueno, eso es más difícil para mí. Es más difícil de creer, pero no por eso quiere decir que deje de ser un tema misterioso y que deje de ser un tema muy interesante de nuestra historia y que bueno, se ha defendido como un experimento social, se ha defendido de muchas maneras, pero la mente humana también es un misterio en sí misma, ¿no? Y cómo nosotros reaccionamos ante según qué noticias también lo es. Uh-huh. Yo estoy seguro que si se ha producido un contacto extraterrestre, no lo sabemos, pero creo que puede ser, ¿por qué no? Sí, bueno.
Así que si alguien desde el planeta Humo o cualquier otro planeta nos estáis escuchando, pues estaríamos encantados de recibir un correo. Sí, un correo. Ahora yo creo que se transmitirán correos, ¿no? Ahora yo creo que es un poco más... Esperemos que se hayan mejorado de su dolencia de las yemas de los dedos y puedan escribir. No, bueno, nos hemos dejado un poco en el tintero de que posteriormente mandaban postales. Sí. O sea que ahí no hemos querido un poco alargar, no queríamos alargar mucho el tema. Y que también. cuando pusimos en Twitter el hashtag Humo, automáticamente una cuenta nos dio un me gusta. No pasó ni medio segundo, esto es real, ¿eh? O sea, y con esa cuenta de Humo tenemos amigos en Twitter en común. Es decir, nunca se sabe quién nos está escuchando. En cualquier caso, desde la cápsula del tiempo, que sepáis todos que emitimos en son de paz y que, bueno, estamos abiertos a vuestros correos, a vuestras sugerencias y, sobre todo, pues bueno, anunciar que tenemos así cosas bastante interesantes para dentro de muy poco y que bueno, que muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Gracias. Así que bueno, pues como siempre, nuestras vías de contacto para todos los valientes y las valientes que hayáis llegado hasta este punto, @cápsulala, nuestra cuenta de Twitter y nuestra dirección de correo electrónico, el podcast de la cápsula, @gmail.com. Muchísimas gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo y bueno, pues que muy pronto vamos a volver a estar con vosotros. Ya tenemos nuestros podcasts programados y... Gracias y bueno, pues eso, que seguiremos aquí en contacto seguro y que, bueno, queráis o no queráis. Nos gustará que estéis ahí, desde luego. Que nada, nos escuchamos muy pronto y gracias por acompañarnos en este viaje. Un Gracias. saludo.